10:23 minutos de esta noche de sábado de Pasión. Yo les recuerdo que esta noche procesionan la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, que en breve veremos en pantalla, pero unas imágenes grabadas que se producían hace aproximadamente una hora. Enseguida me van a corregir, lo he dicho sí. Y el Santísimo Cristo de la Caridad, que sí veremos en directo esta noche a través de Televisión Murciana. Hace apenas 15 minutos que se producía el encuentro entre ayudadme, Nuestro Padre Jesús de la Merced, la Virgen del Primer Dolor y San Juan Evangelista, todos ellos pertenecientes a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud. Y bueno, es que hay que explicar a efectos técnicos, ¿verdad? La cuestión es que la Cofradía de la Fe ha pasado por la Plaza del Cardenal Belluga en torno a las 8:30 a 9 menos cuarto de la noche, calculo yo, porque yo no estaba aquí. Un poquito más tarde. Pues un poquito más tarde. Entonces, esas son las imágenes que se han grabado, me imagino, y que veremos de inmediato. Y bueno, pues ese espacio de tiempo que quedaba hasta que se produjera el encuentro y el posterior paso de la Cofradía de la Caridad, pues era un hueco demasiado manifiesto para darlo todo del tirón, como se suele decir. Y por eso esa es la explicación de que las imágenes hayan sido pregrabadas. Pero también era un momento magnífico para aprovechar y no poder en esta tarde tan cofrade como es el sábado de Pasión perdernos un buen trozo o un trozo bastante considerable de la procesión de la Cofradía de la Fe. Yo tengo que decir que he estado en la salida de la procesión de la Fe, que ya la tenemos en pantalla. Ahí está, sí. Recuerden que estas son imágenes grabadas. Estamos viendo ya el estandarte, han pasado ya los primeros nazarenos, después hay un grupo de tambores, por cierto, tambores que se estrenaban esta noche, confeccionados en Tobarra, una localidad albaceteña, junto con Ellín, la gran localidad albaceteña de los tambores. Y esos tambores que se han estrenado iban abriendo procesión. A continuación iba un tercio encabezado por el pendón mayor de la cofradía. Tras el estandarte, el grupo de alumbrantes que estamos viendo pasar. A continuación del estandarte de la cofradía, como podemos ver, hay que decir que los nazarenos que van tras el pendón portan cruces, y ya los que van a continuación del estandarte, como estamos viendo, portan unos artísticos faroles. En mitad del tercio de nazarenos estamos viendo a unas niñas que portan atributos de la Pasión, la corona de espinas, los clavos. Y hay que reseñar, ya tenemos ahí con el palacio del conde de Montemar al fondo, al Santísimo Cristo de la Fe. Me gustaría que me comentarais cómo se baja este Cristo, porque creo que este Cristo se baja desde una ventana o algo así, puede ser. Creo que José Emilio ha vivido ese momento en primera persona en más de una ocasión. Sí, esta tarde mismo he estado allí. Efectivamente, es una maniobra muy... La iglesia de San Francisco de Asís es una iglesia moderna, y las iglesias modernas habitualmente no están hechas para sacar procesiones de ellas. Tiene por consiguiente una puerta de poco más de 2 metros de altura, por la que evidentemente no pasa un trono con una imagen encima, ni crucificado ni otro tipo de imagen, no pasa. Pero el empeño de los cofrades de la Fe era tan grande en sacar su procesión de su iglesia, incluido el trono, que en lugar de salir del patio del colegio, como parecía lo más evidente, lo más fácil, lo más sencillo, idearon una maniobra verdaderamente curiosa que consiste en sacar el Cristo a brazos, sin el trono. Lo sacan los capuchinos, es un gesto simbólico, se lo están entregando a la ciudad, lo están entregando a la cofradía para que lo pase por la ciudad. El Cristo, la cruz se engancha, veis allí en la parte alta de la cruz unos ganchos, por ahí se introducen unas cuerdas y es alzado desde una ventana, de manera que queda justo encima de la puerta. A continuación los nazarenos sacan el trono, prácticamente arrastran, porque el tamaño de la puerta no da para más, lo colocan justo debajo del Cristo y es descendido el Cristo con esas cuerdas. Un nazareno ayuda a encarar el pie de la cruz al lugar que debe ocupar en el trono, y de esta manera tan sorprendente es como consiguen los hermanos de la Fe que su paso salga por esa puerta. Qué curioso, sí. Bueno, aquí estamos viendo una imagen de quizá lo que simboliza, ¿no? La juventud de estos penitentes, porque son alumnos o antiguos alumnos del Colegio Capuchinos.
Me decían el otro día que van también muchos alumnos de maristas, me decían que también participan muchos antiguos alumnos de maristas en esta procesión que sale del colegio de los capuchinos. Yo recuerdo, José Emilio, y lo hemos comentado en más de una ocasión, que cuando se funda la Cofradía de la Fe, empieza a salir en 1999, curiosamente siempre al principio decíamos las túnicas, y cuando preguntamos nos dijeron marrones, qué cosas más curiosas. Realmente hay que ver, las túnicas difieren bastante de la estética tradicional murciana, pero son unas túnicas preciosas, con un terciopelo marrón muy bonito, oscuro. Y que queda muy franciscano. Y queda muy franciscano a la vez. O sea, que han logrado perfectamente mantener esa estética nazarena con el espíritu franciscano. Y son realmente bonitas. El trono también va en caoba. El trono es madera de cerezo. Madera de cerezo, realizado por Javier Bernal. Ajá. Y es muy curioso, es un tono diferente también, y a la estética murciana y es muy bonito. Y el autor del Cristo... Antonio Dorrego. En 1954. Sí. Lo portan 32 estantes y sus cabos de anda son don Miguel Martínez Mayo y don Francisco Ortega García. Sí que hay una cosilla que quería reseñar, porque he participado en varias ocasiones, en varios años, y realmente es muy bonito. En los actos cuaresmales que hacen en honor al titular del Santísimo Cristo de la Fe, realizan en la plaza circular un Vía Crucis en el que portan al Cristo de la Fe. Lo van portando alumnos de capuchinos y miembros de la cofradía, e incluso en alguna ocasión me han invitado a participar directamente en ese momento, y es muy bonito y curioso como en la plaza circular, con el tráfico que tiene alrededor, el silencio que hay en el centro de la plaza, el recogimiento con el que se realiza ese Vía Crucis y lo solemne y bonito que queda, por lo que felicito a la Cofradía de la Fe por los actos cuaresmales tan bonitos, tan íntimos que realizan. Esta cofradía, procediendo de donde procede, de la iglesia de San Francisco de Asís, que está situada en la plaza circular, tiene que hacer un largo itinerario y además atravesar unos escenarios insólitos para la Semana Santa de Murcia hasta que surgió esta cofradía. Tan insólitos como esa plaza circular que atraviesa por el centro, envuelta en esos jardines, y a veces funcionando la fuente. Recuerdo un año, por cierto, que estaba funcionando la fuente, hacía un vendaval tremendo esa tarde y los nazarenos estaban calando. Hubo que correr para que alguien avisara de que aquella fuente no debía estar funcionando esa tarde precisamente, quizá otra tarde. Y aquí tenemos otra magnífica banda, la banda de los Santos Juanes de Catral. Excelente banda. Otro gran espectáculo en la calle esta tarde. Impresionante, esta banda es impresionante. La he visto en directo esta tarde por primera vez, porque como he indicado al principio, como miembro de la Cofradía de la Caridad, es el primer año que me quedo sin salir por estar acompañándoles aquí a ustedes y contarles cuánto pueda aportar de la Cofradía de la Caridad, que espero que sea satisfactorio, y en fin, pues todas aquellas cosillas que conozco. Será mucho y bueno. Será mucho Antonio. bueno. Tú, es que me está comentando a mí antes cosas y me parece lo más interesante, y estoy esperando que llegue el momento de contarlas. Desde el cariño y desde la amistad, José Emilio siempre me dirige unas palabras siempre muy agradables, pero sí que lo he visto por primera vez esta tarde, decía la Cofradía de la Fe, y su puesta en las calles de Murcia, y realmente he de felicitarles también por esa magnífico cierre de procesión con la banda de Santos Juanes de Catral. Tenemos en imagen el Cristo de la Fe. No hemos dado detalles sobre la imagen, pero podríamos decir que representa la agonía de Cristo en la cruz. Es un Cristo expirante. Es uno de los dos Cristos de la expiración que tenemos en Murcia. El otro lo veremos mañana, el Cristo de la Esperanza, de Francisco Salcillo. Representa ese momento que narran los evangelistas de la siguiente forma: era casi la hora de sexta y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por medio. Entonces Jesús, clamando con una voz muy grande, dijo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Es una imagen, como hemos dicho, de Antonio Dorrego. Es una imagen, como podéis ver, apenas policromada. El paño de pureza y los ojos son las únicas zonas policromadas. Ojos claros, por cierto, cosa tampoco poco habitual en los Cristos crucificados y en cualquier Cristo. Azules, en concreto. Efectivamente. Es una imagen de nobles proporciones. El Señor mira a lo alto, como buscando al Padre en el momento de pronunciar sus últimas palabras. Como hemos relatado, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y cómo suena esa banda? Estamos escuchando, sí. Esta cofradía, aunque joven y moderna,
pretendieron ser bastante serios, porque al principio no daban caramelos. Creo que fue a partir del 2001 cuando ya empezaron a lanzar no dan caramelos. Lo único que dan son recordatorios, Sí. como ese, por ejemplo, que acabo de lanzar sobre la mesa. Nada más, y que me lo han dado esta misma tarde. Exacto. Es lo único que dan los nazarenos de la fe. Son recordatorios con la imagen de su Cristo. Ciertamente yo, como sobre todo en la época en la que fui presidente de la Cofradía de la Caridad, en la actualidad también, y anteriormente también, desde su fundación, pues al participar de la misma tarde, el sábado de Pasión, hemos pasado muchos momentos, y he de decir que de los miembros de la Junta de Gobierno, de su presidente y de cuantos conozco de la Cofradía de la Fe, realmente son personas sencillas, entrañables y buenos nazarenos, y con los que da gusto conversar de Semana Santa, porque bueno, son, es lo que decíamos, gente muy joven, gente y un equipo de gente muy muy bueno. Conviene decir que el presidente de esta cofradía, Juan de Dios Rogel, es natural de Orihuela, y yo creo que le faltan horas a la Semana Santa de Juan de Dios Rogel para participar activamente en la Semana Santa de Murcia, combinándola con la de su lugar de origen, con la de Orihuela. Él sale evidentemente en la procesión suya, en la procesión del Cristo de la Fe. Ha participado también en alguna otra procesión murciana. Tuve la suerte de contar en las filas del Cristo Yacente con él y con su mujer en una ocasión, pero él participa también en Orihuela con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, por ejemplo, y con alguna otra. La Resurrección también participa. O sea que hace una intensa Semana Santa a caballo entre Murcia y Orihuela. Y desde luego siempre está intentando que vayamos a acompañarle en sus procesiones de su Orihuelica del Señor. Orihuelica del Señor. Haciendo alusión a ese Vía Crucis que nos comentaba anteriormente Antonio, el año pasado fue suspendido, que bueno, quedará para la memoria de todos los españoles, porque se producía el viernes 12 de marzo, un día después de los atentados del 11M, y se suspendió el año pasado. También el año pasado se estrenaban cirios. Permitidme que os cuente que se estrenaron 40 nuevos cirios, siendo realizados en el taller de orfebrería de Luis Martínez en Orihuela, y el diseño además es de su esposa. Pues abundamos en lo que estábamos comentando de las vinculaciones evidentes que tiene esta cofradía a través de su presidente y de la familia de su presidente con la vecina ciudad de Orihuela, que tiene una interesante Semana Santa y que yo recomiendo en particular, ya que hablamos de Orihuela, pues procesiones como la del Silencio, una procesión verdaderamente impresionante, procesiones como la del Santo Entierro el Sábado Santo, aunque con esto me hago un flaco favor, porque estoy mandando a la gente a Orihuela en vez de ver la procesión del Cristo Yacente. Pero es una bonita procesión, con un bonito Cristo Yacente, hecho por un murciano, José Saiker, y que es la única procesión de Orihuela que cruza por dentro de la catedral. Es la única que entra a la catedral, entra por una puerta y sale por otra, con la particularidad de que uno de los pasos, titulado o llamado popularmente La Diablesa, por llevar sobre el paso un diablo, no puede entrar en la catedral, y entonces la rodea y espera en la otra puerta al resto del cortejo. Peculiaridades de esa procesión del Santo Entierro de Orihuela que, ya digo, recomiendo a todos nuestros oyentes y telespectadores. Magnífica imagen de la Diablesa que pudimos contemplar durante un breve espacio de tiempo en Murcia, en aquella exposición maravillosa de Nicolás de Bussy. Claro, es una obra de la época en la que Nicolás de Bussy trabajó en la provincia de Alicante, sobre todo para Elche y Orihuela, y dejó muy buenas imágenes. Pues entonces, Antonio, añadimos Orihuela también a nuestro turismo de religión, que antes comentábamos, Cartagena, Murcia, Lorca, algunas de las localidades murcianas, sí, como Cieza, Jumilla, etcétera, y Orihuela. Sí, también lo vamos a... Sí, no hay que olvidar que está a 28 kilómetros de Murcia y que las vinculaciones históricas con Orihuela han sido muchas y muy cercanas. Orihuela es Vega Baja del Segura y por lo tanto está estrechamente vinculada a Murcia, históricamente al Reino de Murcia, a la diócesis de Cartagena, y hay muchas vinculaciones. Además tienen una buena colección de imágenes de Salcillo. Se me vienen a la cabeza imágenes como el Cristo de la Caída, el lavatorio de los pies, la imagen del Ecce Homo, la
la imagen de San Pedro arrepentido, hay, por supuesto, el Cristo de la Agonía, magnífico, también de Francisco Salcillo. Hay una buena colección de imágenes de Salcillo en la vecina Orihuela, lo cual no hace sino acreditar los intensos contactos que ha habido a lo largo de la historia entre ambas localidades. Supongo que con este resumen quedará plenamente satisfechos los nazarenos de la fe, que por un momento habrían pensado que su procesión se iba a quedar fuera de estas retransmisiones, pero creo que hemos dado cumplida cuenta de su paso por la plaza del Cardenal Belluga. Hace un momento acaba de ser vuelto el trono para que lo contemple el señor obispo desde el balcón. Esta noche sí está el señor obispo. Ayer estaba el vicario de la zona suburbana segunda, como dijimos, don Francisco de Asís Pagán, y sustituyéndole porque no se encontraba en la ciudad. A ver, una pregunta. Si el Cristo en la iglesia lleva la corona de espinas, ¿por qué se la quitan para procesionar? Pues es una buena pregunta. Yo la verdad es que no lo sé exactamente. Ocurre también con el Cristo del Amparo, que habitualmente en la iglesia de San Nicolás tiene puesta la corona de espinas y en procesión, sin embargo, sale sin ella. Yo no sé si se debe a una elemental razón estética o sencillamente a evitar posibles conflictos en esa compleja operación de subidas y bajadas de cuerdas y demás, algún enganchón inadecuado en esas maniobras. Todo podría ser, pero esto lo solucionamos enseguida preguntándoselo a su presidente y mañana lo contamos. Pues sí, si pudiéramos preguntarlo en esta pausa publicitaria, pero va a ser que no. 20 minutos para las 11 de la noche. Aquí realizamos nuestra segunda pausa para la publicidad. Enseguida volvemos y será ya con la cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. Exactamente.